Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Había pasado una semana más, Rudeus ahora mismo tenía muchos asuntos que atender, ahora mismo estaba caminando por el bosque acompañado de dos personas, Sanova Shirone, uno de los príncipes del reino de Shirone, y junto a él, estaba Julie, una niña de la raza de los enanos de apenas 7 u 8 años de edad, ambos estaban caminando detrás de Rudeus el cual parecía estar buscando algo. Maestro, llevamos media hora caminando por el bosque, si puedo preguntar, ¿qué estamos buscando exactamente? Preguntó Sanova mientras se ajustaba los lentes. Esta mañana Rudeus había ido a su habitación y dijo algo como: «Hey, Sanova, tengo un asunto urgente que atender, Julie debe venir con nosotros, también es importante para ella». Y así los tres había salido de Sharia y comenzaron a meterse en el bosque. Julie era la única que tenía miedo de los tres dado que nunca había estado en el bosque y aunque era de día por la mañana, no dejaba de ser algo inquietante. Bueno, siento que es hora de que Julie gane algo más de experiencia con su magia que solo creando figuras. Oh, entiendo, ¿cree que Julie ya alcanzó un nivel considerable como para ponerle una prueba real? Exactamente, digamos que es como un examen. ¿Tú qué dices, Julie? ¿Estás lista para tu primera experiencia real? Rudeus miró a Julie, la cual estaba caminando junto a Sanova. La niña no se veía muy segura de sí misma, considerando que hasta ahora ha estado usando su magia para nada más que hacer figuras, no le ha dado ningún otro uso hasta la fecha y no sabía exactamente qué era lo que su gran maestro quería que hiciera. Bueno, lo voy a intentar, gran maestro. Jeje, esa es la actitud. Ahora, creo que hay uno cerca, ajá. Ya lo vi. Rudeus se alejó de ellos dos rápidamente y corrió hacia un costado del camino. Sanova hizo que Julie se subiera a sus hombros y siguieron a Rudeus. A los pocos minutos Rudeus creó un círculo de piedra de unos 10 metros de diámetro y unos 5 metros de alto alrededor de algo que encontró, además de crear unas escaleras para poder subir y ver desde arriba el interior del círculo. Sanova se acercó y subió las escaleras alcanzando a su maestro. ¿Ya encontró lo que buscaba, maestro? Así es, pásame a Julie un momento. Sanova tomó a Julie con una suavidad extrema y se la pasó a Rudeus, el cual la cargó fácilmente en sus brazos sonriéndole de lado a lado. Muy bien, Julie, ¿ves eso de allá? Ahí está tu prueba. La pequeña Julie miró hacia el interior del círculo y sus ojos se abrieron de par en par al ver a un treant de hielo. Era un monstruo de rango F o a lo mucho E, un simple tronco helado con extremidades de madera congelada y una cara medianamente humanoide. Eran monstruos de muy bajo nivel y un aventurero novato podía matarlos sin muchos problemas, siempre y cuando no se juntaran muchos dado que podían lanzar bloques de hielo que si te daban en la cabeza podrían matarte. La pequeña Julie no pudo evitar temblar un poco al verlo y dirigió su mirada a Rudeus. Gran maestro, ¿qué se supone que debo hacer? Oh, eso es muy fácil, todo lo que tienes que hacer es derrotarlo. Buena suerte. ¿Qué? Julie quedó pálida. ¿Tenía que derrotar a esa cosa? No tenía ni 10 años, nunca en su vida había peleado y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Quería protestar, ponerse a llorar y rogarle a su gran maestro que no lo haga, pero Rudeus ya había tomado su decisión. Incluso Sanova se quedó sorprendido al ver lo que Rudeus hizo. Lanzó a Julie al interior del círculo. La niña cayó sobre su trasero en la nieve, la cual amortiguó su caída por lo que no sufrió daños, pero ahora tenía un problema más grande. A unos 5 metros estaba el treant de hielo, el cual ya había notado la presencia de la niña, o mejor dicho, una posible comida. Maestro. ¿Qué cree que hace? Sanova quedó perplejo al ver cómo Rudeus lanzó a Julie ahí. Estaba a punto de lanzarse ahí dentro para matar él mismo a ese treant de un golpe, pero fue detenido por Rudeus. Vamos, Sanova, cálmate, no pasará nada. Esta es la prueba de Julie. No pensé que la prueba sería una pelea a muerte contra un monstruo. No pasa nada, estará bien. Sus reservas de mana han crecido mucho, y su manejo en la magia de tierra también es alto. Hay que ponerle un desafío real. Pero pensé que su único propósito sería hacer figuras. Lo sé, pero no hace daño que ella también aprenda a combatir un poco. Veamos, Julie. ¿Cómo vas?
Rudeus miró al interior del círculo solo para ver a Julie corriendo por su vida siendo perseguida por el Treant. Por suerte, el Treant era demasiado lento y Julie era lo suficientemente rápida, pequeña y escurridiza como para no ser atrapada. Aún así, eso no quitaba que ella estaba muerta de miedo. Gran maestro. No puedo. No puedo hacerlo. Por favor, ayúdeme. Rogó Julie entre llantos y sollozos mientras era perseguida por el Treant, el cual estaba teniendo muchos problemas para atraparla. Lo haces increíble, Julie. Sigue así. Rudeus la animó lo mejor que pudo mientras que Sanova se veía muy angustiado. Maestro, ¿está realmente seguro de esto? ¿Qué hacemos si sale herida, o peor? Relájate, la tengo bien vigilada, si llega a estar en peligro mataré al Treant desde aquí, tú solo deja que ella haga lo suyo. Rudeus volvió a dirigir su mirada al interior del círculo. El Treant se había cansado de perseguir a Julie luego de unos minutos. Fue pura suerte para Julie, la cual también se había cansado de correr. El Treant cambió su estrategia a un ataque a distancia. Los Treants de hielo, a diferencia de otros Treants, son capaces de usar magia incluso a niveles bajos, en este caso magia de hielo. El Treant canalizó el mana que existía a su alrededor y creó varias esferas de hielo del tamaño de pelotas de fútbol, lanzándolas a la niña una por una. Julie ahora sí que estaba aterrada. Correr era una cosa, pero tener que esquivar todo eso era otra, aunque por suerte el Treant tampoco tenía buena puntería y sumado al pequeño tamaño de Julie hacían que le sea muy difícil poder darle. Gran maestro. Ya no puedo más. Quiero parar. Y ya no quiero seguir con esto. Gritó Julie mientras hacía lo que podía para sobrevivir. Ya se estaba cansando por lo que eventualmente no sería capaz de esquivar. Para ella esto era una experiencia de vida o muerte, pero para Rudeus esto era algo muy entretenido. Vamos, Julie. También usa tu magia, es para eso por lo que te puse ahí. Rudeus estaba de pie junto a Sanova mirando a Julie y animándola a seguir. La pequeña Julie recién recordó luego de tanto llorar y asustarse que podía usar magia, pero, su magia de tierra, aunque era excelente para una niña de su edad, nunca se había usado en combate, solo para hacer figuras y nada más. Pero ¿cómo se supone que debo usar mi magia? Es fácil. Solo tírale piedras hasta que deje de moverse. Julie entendió más o menos lo que Rudeus quería decir. Ella estaba casi agotada de tanto esquivar y correr, mientras que el Treant seguía creando más y más esferas de hielo lanzándolas a Julie una por una. La niña solo entendió que tenía que arrojarle piedras a esa cosa, así que lo intentó. Apuntó su mano y cerró sus ojos, canalizando su poder mágico y visualizando lo que quería. Una piedra muy grande. Pensó Julie de manera desesperada mientras concentró tanto poder mágico como pudo. Sus ojos estaban fuertemente cerrados y al final lanzó lo que había concentrando en su mano. Todo lo que escuchó fue un ruido seco y el sonido de madera quebrándose. Abrió los ojos de manera temerosa, esperando que el Treant esté frente a ella, pero todo lo que había frente a ella era una enorme piedra circular de unos 3 metros de diámetro justo donde el Treant solía estar. Él lo logré. Julie cayó de rodillas en la nieve, estaba jadeando de manera algo pesada. El haber corrido tanto, esquivado tanto y usar su magia de golpe la dejaron agotada. Su aliento era totalmente visible por las bajas temperaturas. Ella giró su cabeza de manera titubeante hacia su maestro y su gran maestro. El primero tenía una expresión de alivio y asombro, mientras que el último tenía una expresión sonriente y orgullosa. Maestro, lo logro. Así es, yo sabía que lo haría. Bien, hora de ayudarla. Rudeus dio un pequeño salto al interior del círculo seguido de Sanova. Rudeus se a la niña y gentilmente la cargó en sus brazos a la vez que usó un hechizo de curación en ella. ¿Lo ves? Te dije que podrías, fue fácil, ¿no? Hola. Julie. La niña se quedó mirando a Rudeus por unos segundos. No mucho después, sus ojos ya enrojecidos comenzaron a soltar más lágrimas a la vez que sus pequeños brazos se aferraron al cuello de Rudeus. Gran maestro, por favor, ya no quiero hacer eso nunca más. La niña se puso a llorar profundamente. Sanova bajó la cabeza un poco sintiéndose mal por ella mientras que Rudeus soltó un leve suspiro. Vamos, no fue tan malo, ¿verdad? Al final lo lograste, ¿o no? Aún así, ya no quiero hacer eso de nuevo. Solo quiero hacer figuras con el maestro Sanova. Pasaste la prueba, ahora debes venir conmigo, iremos a otro lado. La cara de Julie se puso algo pálida ante la mención de tener que ir a otro lado con Rudeus. No me va a hacer pelear otra vez, ¿verdad? Con una vez es suficiente. Muy bien, Sanova, vámonos. Entendido, maestro. ¿A dónde iremos esta vez? Sanova miró a Rudeus, el cual tenía una expresión algo emocionada en su rostro.
Iremos al gremio de magos, Genius. Logro agendarme una reunión en un par de horas, tengo una cierta propuesta para ese montón de viejos, vamos ya. Sin más que decir, Rudeus limpió las lágrimas de Julie, la cual quedó más tranquila y se quedó en los brazos de su gran maestro, el cual caminó junto a Sanova hacia el gremio de magos, con el objetivo de demostrar los resultados de sus estudios en magia de barreras y círculos mágicos. Había pasado más o menos un par de horas, el gremio de magos era similar al gremio de aventureros, pero el lugar servía más como una escuela de ingeniería o algo así. Los magos de todas las edades iban de aquí por allá vistiendo túnicas, cargando báculos o varitas y escribiendo cosas en los llamados grimoríos o en pergaminos. En general eran hechizos que ellos aprendían o teorías sobre alguna cosa. También había otra sección dedicada a implementos mágicos y armas mágicas. Los magos trabajaban incansablemente para fabricarlos y producirlos en masa para el uso y distribución de las 3 naciones mágicas. Rudeus llegó al lugar y se acercó al mostrador, que era atendido por un jovencito de unos 15 años. Buenos días, bienvenido al gremio de magos. ¿A qué debo su visita? Rudeus Greyrat. Es un honor tenerlo por aquí. ¿Qué lo trae al gremio de magos? Preguntó el chico de la recepción, viendo a Rudeus con cierto miedo y admiración al ver a Rudeus ahí. Desde luego, ya toda la ciudad sabía sobre su duelo y victoria sobre el rey demonio inmortal Badigadi. Todos fueron testigos de cómo él usó la magia a gran escala contra el rey demonio, y aún hasta ahora, esa gigantesca roca hueca seguía ahí, volviéndose un nido de varios monstruos que llegaron ahí para alimentarse los residuos mágicos que dejó el ataque de Rudeus. Vine porque tengo una cita agendada con los líderes del gremio, el subdirector Genius Alpas la organizó por mí, espero que no sea una molestia, ¿verdad? Rudeus miró al chico con una expresión sonriente que solo lo hizo temblar más. El chico revisó furiosamente lo que parecía ser una agenda y luego de unos momentos encontró el nombre de Rudeus. Aquí está, Rudeus Greyrat, su cita debería ser en unos 10 minutos, por favor acompáñeme, ellos son sus invitados. Preguntó el chico mirando a Sanova y a Julie, los cuales estaban de pie junto a Rudeus, al menos Sanova, dado que Julie seguía siendo cargada por Rudeus. Sí, son mis estudiantes, no creo que causen problemas. Oh, no se preocupe, no será problema, sígame por favor. Sin más que decir, el recepcionista guió a Rudeus por los extensos pasillos del gremio de magos. Muchos magos se quedaron boquiabiertos al ver a Rudeus Greyrat caminando tan casualmente por ahí. Muchos más se preguntaban qué hacía aquí, aunque eso era algo que solo Rudeus sabía. Eventualmente, el recepcionista los guió a una habitación abierta. Era un salón de entrenamiento mágico casi idéntico a los que hay en la universidad. Había unas cuantas sillas y 4 círculos mágicos de curación que servían para curar a los jóvenes magos durante sus prácticas. Muy bien, llamaré al líder del gremio, por favor, tomen asiento y tengan algo de paciencia. Con esas últimas palabras el chico salió corriendo de la habitación. Rudeus bajó a Julie y la colocó en una de las sillas para después sentarse junto a ella, y Sanova tomó posición junto a Rudeus. Maestro, sé que este tipo de asuntos no me incumben para nada, dado que a mí solo me interesa el tema de las muñecas y las figuras, pero, ¿qué planea parlamentar con el líder del gremio de magos? Pues, es un proyecto que he tenido en mente desde hace un tiempo. ¿En serio? ¿Y si puedo saberlo, de qué va este proyecto? Nah, es una sorpresa, pero, digamos que hará el mundo de la magia más divertido. Rudeus tenía una expresión tan sonriente como siempre mientras se relajó en su silla con Julie a un lado y Sanova en el otro. Al menos unos 10 minutos después, las puertas de la extensa habitación se abrieron y entraron unas 3 personas, 2 hombres de mediana edad a los lados, cada uno con una varita bien ornamentada en sus cinturas, y en el medio había un anciano de quizás 60 años cargando un báculo. El anciano era literalmente el estereotipo de mago que uno esperaría, viejo, con una larga barba blanca, con anteojos y con el típico báculo en sus manos. Era casi como ver a Gandalf o a Dumbledore en persona. Los 3 hombres se acercaron a Rudeus, el cual se puso de pie junto con Sanova y Julie para presentarse formalmente. Saludos y buenos días, yo soy Tanaris Vileris, su líder del gremio de magos. Dijo uno de los hombres de mediana edad. Tenía el cabello castaño, pero ya estaban apareciendo unos cuantos mechones canosos en su cabeza. Seguido de él se presentó el otro hombre de mediana edad. Yo soy Belarius Blackorsee, el encargado de finanzas del gremio de magos. Dijo el segundo hombre de mediana edad haciendo una pequeña reverencia. Tenía el cabello rubio, pero al igual que Tanaris, ya había inicios de canas de su cabeza. Al final, dio un paso al frente el anciano que estaba entre ellos.
Y por mi parte yo soy Aemon Idlestone, líder supremo del gremio de magos, es un placer en conocerlo al fin, Rudeus Greirat, he de decir que me honra con su visita. El anciano extendió su mano algo demacrada y callosa hacia Rudeus, el cual la tomó dándole un apretón de manos. Igualmente es un gusto, supongo que no hace falta que yo me presente, ¿verdad? En absoluto, aunque, no esperaba que tuviéramos el gusto de conocer también al tercer príncipe del reino de Shirone, Sanova Shirone. Aemon dirigió su mirada a Sanova, el cual se ajustó los lentes y se aclaró la garganta. El gusto es mío, estimado Aemon, pero por favor, trate de no darme mucha atención, después de todo, esta reunión fue solicitada por mi maestro, yo y mi sirvienta, Julie, somos solo acompañantes. Ya veo, esto es una sorpresa, y pensar que tienes como discípulo a uno de los príncipes de Shirone, es inesperado, señor Rudeus. Sí, dejemos eso de lado, ambos sabemos a lo que vinimos, ¿no? Ah, cierto, me disculpo, si no le molesta tomaremos asiento. Con eso dicho, los tres hombres se sentaron al igual que Julie y Sanova, todos mirando a Rudeus, el cual se estaba tronando los nudillos. Aemon era el más interesado de los tres y a su vez el más emocionado. Muy bien, señor Rudeus, como sabe su reputación le precede, desafío y derroto al rey demonio inmortal Badigadi, obteniendo el título de héroe de la humanidad. También sabemos que se ha vuelto una especie de socio de Silent Seven Star, la estudiante especial que ha hecho muchas mejoras a la universidad y una miembro de rango en nuestro gremio. Todos estos antecedentes me hacen tener cierta expectativa alta en usted, así que, me gustaría saber, ¿con qué propósito nos hizo reunir aquí? El anciano se rascó ligeramente su frondosa barba blanca mirando a Rudeus, el cual se veía algo pensativo, pero segundos después comenzó a sonreír. Verá, anciano, tengo dos propuestas para usted. La primera, se basa en el concepto de cómo luchan los magos. ¿No cree que la manera en la que luchan estos es muy aburrida? ¿Aburrida? ¿A qué se refiere exactamente? Digo que la manera en la que pelean los magos es súper aburrida, siempre recitando hechizos como tontos, encantamientos tan largos que para cuando los termines tu oponente te pudo haber matado como de 5 maneras diferentes, diría que 20 si tu oponente es un espadachín. Aemon se quedó callado un momento y miró a sus dos colegas un segundo antes de regresar su atención a Rudeus. Señor Rudeus, entiendo muy bien que nosotros los magos tenemos cierta inferioridad ante los estilos de la esgrima, y durante los siglos los magos de incontables generaciones se ha esforzado en acortar estos encantamientos lo máximo posible, pero teniendo esto en cuenta, asumo que tiene una solución para esta problemática, y me llama la atención las ideas de alguien de su porte. Muy bien, aquí es donde entra la magia sin encantamientos, han oído de ella, ¿verdad? Ya saben, el poder hacer magia sin recitar ni una sola palabra. Los tres hombres abrieron los ojos con cierta sorpresa pero a su vez, escepticismo, siendo Tanaris el primero en objetar. Señor Rudeus, sabemos bien sobre la magia sin encantamientos, pero, ha de saber que el gremio ha investigado ese fenómeno por años y hasta la fecha no hemos obtenido algún dato determinante, además de que solo es un rasgo que se da en uno de cada 10.000 infantes. Así es, señor Rudeus, tenemos nuestras dudas conforme a lo que quiere decir, por lo que nos gustaría que sea más conciso. Tanto Tanaris como Belarius mostraron sus dudas ante Rudeus, mientras que Aemon se mantuvo callado. De los tres él era el más concentrado, aunque Rudeus tampoco se dejó acobardar por la mirada de Aemon o por las dudas de Tanaris y Belarius, eso solo significaba que tenía su total atención. Muy bien, entiendo lo que dicen, sí sé que es algo súper raro que se da en uno de cada 10.000 niños y que ya se ha investigado, pero, ¿qué dirían que yo les dijera que eso es mentira? ¿Que es meramente un error en sus investigaciones? Punto punto punto. Punto punto punto. Señor Rudeus, por favor, continúe. Gracias viejito, verán, asumo que ya lo saben, pero yo también manejo la magia sin encantamientos. Fitz el silencioso, el mago guardián de Ariel también lo hace, pero la niña aquí presente también puede hacerlo. Los tres hombres dirigieron su mirada a la pequeña Julie, la cual no pudo evitar ponerse algo nerviosa. Esta enana, hasta donde se sabe los enanos no tienen mucha afinidad por la magia, casi no existen magos enanos por encima del promedio, y no se tiene ningún registro de algún enano que pueda usar magia sin encantamientos. Señor Rudeus, ¿cómo puede probar esto? Cuestionó a Aemon, del cual ya estaba muy metido en la conversación. Eso es muy fácil, Julie, ven aquí un momento por favor. Entendido, gran maestro. De manera algo apenada, Julie se levantó de su silla y se acercó a Rudeus parándose frente a él. La niña aún era muy bajita, llegando solo por encima de las rodillas de Rudeus y teniendo que levantar la cabeza para verlo. ¿Qué debo hacer, gran maestro?
Rudeus sonrió de manera cálida ante su pregunta y se agachó junto a ella acariciando un poco su cabeza. Muy fácil, solo usa tu magia en lo que mejor sabes hacer, haz una figura. Entendido. Julie se vio más motivada al oír eso, tenía miedo de que la pongan a pelear contra otro treanto a ser algo súper difícil, pero las figuras eran algo con lo que ella estaba muy familiarizada, después de todo ella junto a su maestro Sanova han hecho muchas figuras juntos y hasta ahora siguen trabajando en más, con eso en mente, ella no quería decepcionar a su gran maestro, aquel que la sacó de la esclavitud, salvándola de una muerte segura y dándole ropa, comida caliente, un lugar donde dormir y haciéndola más feliz que nunca, tenía que ser capaz de retribuir lo que Rudeus ha hecho por ella. Julie apuntó sus manos hacia el lado opuesto de la habitación y comenzó a usar su magia de tierra siendo la magia que ella mejor dominaba gracias a Rudeus. La niña cerró sus ojos y se concentró un poco, los tres hombres miraron con asombro como la pequeña niña de casi 8 años condensó un bloque de piedra de unos 30 centímetros en pocos segundos sin recitar una sola palabra. Pero ¿cómo? ¿Otro caso de 1 entre 10.000? Fascinante, jovencita, háganos el favor de continuar. Aemon miró a Julie con cierta fascinación y la niña comenzó a moldear la piedra con su magia, los tres magos miraron esto con sorpresa y fascinación en sus ojos, Sanova tenía una sonrisa de orgullo al igual que Rudeus, la pequeña Julie aplicó las enseñanzas de Sanova y Rudeus lo mejor que pudo, la piedra parecía líquido al ser moldeada, los pedazos caían al suelo conforme tomaba forma, si bien su habilidad no se comparaba a la Rudeus el cual podía hacer una figura en poco más de un minuto, Julie tampoco se quedó tan atrás, creando una figura de un treant de hielo en unos 6 minutos, el mismo treant que casi la mata esta mañana, faltaban algunos pocos detalles que pulir, pero en general era una figura casi perfecta. Al final, tanto Tanaris, Belarius y Aemon quedaron bastante fascinados y complacidos. Increíble, crear una figura así, en tan poco tiempo. Y sin ningún encantamiento. ¿Un maestro artesano tardaría semanas en crear una figura con tal detalle? Niñita, ¿me permites? Julia asintió levemente y le pasó la figura al anciano Aemon, el hombre tuvo que ajustar sus anteojos y analizó la figura más de cerca, Tanaris y Belarius también acercaron sus cabezas, el detalle era increíble, tanto la textura de la madera hasta las ramas más pequeñas estaban bien moldeadas, había ligeros defectos pero aún así, ya igualaba los trabajos de muchos artesanos con décadas de experiencia que tardarían semanas en crear algo similar, sin embargo esta niñita que no tiene ni siquiera 10 años creó algo así en menos de unos minutos y sin recitar ni una sola palabra, para el anciano, el cual había estado buscando esa chispa de cambio, ese fuego de revolución en la nueva generación, esto era como el empujón que necesitaba la magia para evolucionar. ¿Y bien? ¿Qué opinan? Preguntó Rudeus con una sonrisa curiosa luego de unos minutos de silencio, sacando a los tres magos de su trance. Tanaris, fue el primero en aclarar su voz, si bien él encontraba esto fascinante, aún tenía cierta pizca de dudas. Señor Rudeus, a primera vista esto se oye increíble, pero aún tengo mis dudas sobre cómo planea cambiar el dato estadístico de 1 en 10.000, después de todo, esta niña podría ser solo otra entre 10.000 niños. Esperaba que lo dijeras, la estadística no está tan desacertada, pero tiene un fallo, y hay personas en la universidad que demuestran ese fallo, primero, estoy yo, segundo, está Fitz el silencioso, y tercero, está Julie, teniendo en cuenta que solo puede haber 1 en 10.000 por cada ciudad. Estadísticamente hablando, la existencia de más de una persona que sepa usar la magias y encantamientos es imposible, y si es imposible, entonces ¿cómo explica mi existencia y la de Fitz el silencioso? Continúa. Bien, tanto Fitz y yo, provenimos de la Aldea Buena, un pequeño asentamiento de menos de 2.000 personas aproximadamente, y que hoy en día ya no existe, estadísticamente hablando, la existencia de dos individuos así en un lugar que no llega ni a la mitad de 10.000, suena absurdo, ¿no? Pero, digamos que soy fan de hacer cosas absurdas, y por eso aquí estoy, por eso está Fitz y por eso también está Julie, ¿qué tiene que decir las estadísticas ante eso? Rudeus tenía una expresión extremadamente confiada y engreída en su rostro, tenía a estos tres ancianos conservadores y anticuados justo donde quería, solo tenía que presionar un poco más y sacaría el máximo provecho de esto, el siguiente en cuestionar fue Aemond. Entiendo su punto, señor Rudeus, sin dudas la existencia de tres individuos que puedan usar la magia sin encantamientos es algo que pone en vergüenza nuestros datos, pero hasta la fecha aún no se ha determinado los factores requeridos para que un individuo nazca con esta capacidad.
Ahí es donde entra sus cosas anticuadas, ustedes se arraigaron tanto a lo ya establecido, se quedaron con la idea de que si algo funciona hay que dejarlo así y ya, aun si este algo funciona mal, vean a los espadachines, todo el tiempo, se matan entrenando, mejorando, perfeccionando sus técnicas y hasta creando nuevas. En el caso del estilo del dios del norte, ellos no le temen al cambio, lo reciben perfectamente, es por eso que la espada siempre ha sido tan superior a la magia, en cambio ustedes, los magos, se quedan apegados a costumbres que ya eran anticuadas durante la guerra de la Place, con libros tan viejos que dan ganas de llorar, con encantamientos tan absurdamente largos que dan pena, ¿entienden lo que digo? Se aferran a lo viejo con tanta fuerza y nadie de ustedes tiene el valor para innovar. ¿Alguna pregunta? Rudeus miró a los tres magos, esperando una pregunta, pero ni ellos ni Sanova ni Julie tenían algo que decir, por lo que Rudeus se tomó la libertad de seguir. Bueno, en el caso del por qué un niño pueda usar la magia sin encantamientos, es algo que aún no he podido determinar, pero, junto con Fitz hemos desarrollado una teoría que intenta explicar esto, basándonos en la edad de 5 a 10 años como punto de partida. Es más, lo tengo aquí anotado, tengan. Rudeus sacó de su mochila que había dejado en la silla una especie de archivador con un montón de hojas llenas de todo tipo de anotaciones que él y Silpy hicieron en conjunto durante sus tiempos libres en la biblioteca. Si bien no eran tantas hojas, al menos unas 20, Aemon las leyó con extremo interés. Al cabo de unos minutos su rostro palideció y dejó caer el archivador al suelo, mirando a Rudeus con una expresión conmocionada. Tanaris y Belarius también leyeron el escrito y quedaron igual que Aemon. Señor Rudeus, esto podría cambiarlo todo, a la magia, a los magos, a todo el mundo mágico como lo conocemos podría cambiar de una manera no vista desde la existencia de San Millis. Esto es el cambio que habíamos estado esperando. Oh sí viejito, pero claro que lo hará, y aún no he terminado. ¿Recuerdas que dije que tenía dos propuestas? Aún me falta una. El anciano se quedó en silencio y miró a Rudeus con toda la atención del mundo. Tenía más de 60 años, era un mago de hielo de nivel emperador, el líder del gremio por más de 20 años y aún así, sentía que había vuelto a sus días de estudiante cuando tenía 10 años. Si la teoría de Rudeus Greyrat podía ser demostrada y comprobada como verídica, entonces el mundo de la magia cambiaría para siempre. Al ver que todos de nuevo guardaron silencio, Rudeus siguió con lo suyo. Perfecto, donde me quede. Así. Verán, ¿no creen que los magos ya tienen demasiada desventaja contra los espadachines? Ellos tienen la hoja de luz, técnicas que bloquean todo tipo de proyectiles, el Touki, y los magos que tienen hechizos súper destructivos pero que al final de nada sirven contra algo así de instantáneo. Por eso, tengo en mente una técnica definitiva para los magos. Rudeus juntó ambas palmas de sus manos y recitó algo en un idioma desconocido para ellos. Aquí vamos, Ryoiki Tenkai. Toda la estructura del edificio donde estaban estaba hecha de ladrillos mágicos que se encargaban de absorber la magia en caso de hechizos de alto alcance o muy destructivos, evitaba combates no autorizados y daños a la propiedad. Sin embargo, cuando Rudeus recitó esas palabras, un círculo mágico en blanco, sin ningún escrito en su superficie, apareció bajo sus pies y cubrió un área que también atrapó a los presentes. Al mismo tiempo, una barrera mágica se formó usando el mana en el aire, cerrando el espacio y dejándolos en un área aparte del espacio normal, dejándolos en un lugar lleno de nada. ¿De dónde estamos? Señor Rudeus, ¿qué significa esto? Tanto Belarius como Tanaris quedaron en alerta ante tal demostración de poder, incluso sacaron sus varitas y se prepararon para combatir. Julie por miedo se aferró a la pierna de Rudeus y Sanova se quedó ahí sentado mirando con confusión y asombro el lugar donde estaban. Sin embargo, Aemon se levantó de su silla y se sintió como un niño en una dulcería. Miró el círculo mágico vacío. Pensaría que un círculo mágico vacío era algo sin utilidad ni valor, pero Aemon entendió rápidamente lo que esto significaba. Belarius, Tanaris, cálmense ya, no hay nada de qué alarmarse. Instó a Aemon a sus colegas, los cuales guardaron sus varitas pero aún así no se veían muy seguros. Con sus colegas calmados, Aemon dirigió su mirada a Rudeus, el cual estaba en el centro del círculo vacío con las palmas juntas y una pequeña sonrisa en su rostro. Asumo que ya te diste cuenta, ¿o no, anciano? Sí, me di cuenta, esto no es un simple círculo mágico vacío, esto es un lienzo en blanco, ¿no es verdad? Bingo, lo adivinaste a la primera, ¿eh? No me sorprende que seas el líder del gremio de magos. Así es, esto es algo así como un lienzo en blanco, un lienzo que cada uno debe llenar con lo que se le venga a la imaginación. ¿Quieres un poco de calor? No hay problema. Las palmas de Rudeus adoptaron una postura extraña y un patrón comenzó a aparecer en el círculo vacío.
De repente, el espacio oscuro comenzó a cambiar de manera radical, ya no estaban rodeados de un mero lugar lleno de nada, el espacio circuncidante había cambiado, parecía que el espacio se estaba desdibujando para dibujar otra cosa, en pocos segundos, ya no estaban en el espacio oscuro, ahora estaban en muy cerca del borde de un volcán, Tanaris y Belarius quedaron sin palabras ante lo que veían, Julie se mantuvo en silencio, no entendía nada pero se sentía tan real que se mantuvo aferrada a Rudeus, incluso Sanova se levantó de su silla por la sorpresa y se acercó a Rudeus. Maestro, ¿qué significa esto? Relájate Sanova, no pasa nada, y eso que aún no has visto nada, dejaré que sacien su curiosidad. Rudeus dirigió su vista a Aemon del cual parecía tener la mirada perdida, todo esto, desafiaba no, dejaba en vergüenza todo en lo que él creía y en lo que se había aferrado, miró el suelo, un suelo rocoso y ceniza, se agachó ligeramente y tomó una pequeña piedra, la piedra se sentía tan real como una de verdad, incluso su mano se llenó de suciedad al tomarla, pero no se detuvo ahí, dirigió su mirada hacia el borde del volcán, dejó caer su viejo báculo que lo ha acompañado por décadas y caminó hacia el borde alertando a sus colegas. Aemon, ¿qué crees que haces? Regresa aquí. Es muy peligroso. No te alejes. Ambos hombres se interpusieron en el camino del pobre anciano el cual usando la poca fuerza que tenía los hizo a un lado. Déjenme ir, tengo que comprobarlo con mis propios ojos, sentirlo con mi propia piel. Con ellos fuera, Aemon siguió su camino hacia el borde del volcán ante la mirada de los presentes. Gran maestro, ¿él va a estar bien? Preguntó Julie viéndose confundida y algo asustada, aunque para Rudeus, esto era sumamente divertido. Tú tranquila Julie, el viejo ese estará bien, porque las condiciones que impuse a este dominio así lo han determinado. ¿Dominio? Lo entenderás después, por ahora solo observa. Dicho esto los demás siguieron mirando al anciano, Aemon caminó hacia el borde y miró abajo, estaba lleno de lava ardiente y burbujeante, extendió sus manos hacia el borde y dejó que el vapor lo inundara, sintió como el vapor caliente quemó sus manos, normalmente uno usaría magia de curación pero para Aemon esto era fascinante, sus manos estaban ligeramente quemadas y sentía el dolor con una claridad total, lo que significaba que esto era real, que el calor era real, la lava era real, todo era real y no una mera ilusión, el anciano miró sus manos con asombro antes de que Rudeus intervenga. Oye. Anciano. Si no te gusta el calor podríamos irnos a un lugar más mojado. El patrón dentro del círculo mágico volvió a cambiar y el espacio nuevamente se volvió negro solo para cambiar nuevamente, el volcán desapareció, el calor y el vapor se fueron, el suelo duro y rocoso bajo los pies de Aemon se esfumó, reemplazado por una sensación más blanda y arenosa, el cielo brillaba de azul en conjunto a la luz del sol, miró a sus pies y notó que ahora estaba bajo la arena, a sus alrededores había una playa con un océano interminable que se extendía al horizonte, nuevamente, los presentes quedaron con aún más asombro que antes, incluso Belarius y Tanaris se habían puesto a investigar. Aemon se acercó a la orilla de la playa viendo como el agua retrocedía y avanzaba una y otra vez, de nuevo se agachó y juntó sus manos tomando un poco de agua de mar entre ellas, la sensación húmeda bajo su piel provocada por la brisa marina era muy real, súbitamente, llevó el agua a su cara, el agua mojando su rostro se sentía tan real como cualquier otra agua, la arena bajo sus pies era cálida por la luz del sol y la selva detrás de ellos se veía tan real, nunca había visto algo así. Aemon regresó a paso lento hacia Rudeus y se paró frente a él, su cara tenía una expresión algo complicada, por decirlo menos. ¿Y bien? ¿Qué te pareció anciano? Yo, no lo entiendo del todo, usas el círculo mágico para proyectar la magia usando el círculo como una manera de proyectarla a gran escala, y se usa la magia de barreras para separar el espacio, dándole más consistencia y evitando que tus oponentes escapen, aunque claro, también es posible hacer uno sin barreras, consumirías menos mana, tendría más rango, pero los oponentes tendrían más formas de huir. Ya veo, también está este, sello de manos, una especie de activación manual. Exactamente, pensé que tendría que explicarlo de manera más literal pero me alegra que lo entiendas. ¿Y qué me dices de ese encantamiento? Nunca oí uno así. ¿Ryoiki Tenkai? Es como el mecanismo de activación que en conjunto con el sello son las formas de activarlo, combinando así los círculos mágicos con la magia de barreras, creando algo increíble. Sí, por supuesto que es increíble, yo lo creé después de todo, aunque, desde ya te advierto que hacer esto consume mucho mana dependiendo de lo que tengas en mente, yo tengo mucho mana así que puedo hacer esto prácticamente todo el día, supongo que ya fue suficiente demostración, ¿no? Está en lo correcto, señor Rudeus.
Sin más que decir, Rudeus desactivó el dominio, el espacio se volvió negro y luego el propio espacio negro se deshizo dejándolos donde estaban originalmente. Aemon se dejó caer en su silla aún procesando lo que acababa de ver. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir, viejito? Preguntó Rudeus con una expresión juguetona en su rostro, ya sabía muy bien la respuesta. El anciano soltó un profundo suspiro y luego se levantó recuperando la compostura y dando unos cuantos pasos hacia Rudeus. Señor Rudeus, lo único que puedo hacer ahora, es rogar que nos permita enseñar algo así no solo en el gremio de magos, sino también en la Universidad de Magia. Todo este conocimiento, es simplemente invaluable. Como líder del gremio de magos, estoy dispuesto a aceptar cualquier condición o pagar cualquier precio. Si lo desea, puedo cederle mi posición como líder del gremio de magos. Aemon tenía una expresión muy seria en su rostro, indicando que lo que sea que pida Rudeus él lo aceptaría. Tanaris y Belarius se quedaron en silencio y no objetaron para nada porque habrían hecho lo mismo que Aemon de haber estado en su lugar. Sanova se veía asombrado, su maestro tenía a alguien tan respetable como el líder del gremio de magos a sus pies. Julie no lo entendía del todo pero al menos sabía que habían tenido éxito. Rudeus no pensó mucho dado que desde un principio tenía en mente lo que quería. Muy bien, tengo unas cuantas condiciones en mente, viejito, pero antes, ¿tenemos un trato? Absolutamente, señor no, profesor Rudeus, será un honor revolucionar el mundo de la magia a su lado. Rudeus y Aemon se dieron un apretón de manos sellando su acuerdo. Durante el mes siguiente pasaron muchas cosas, pero de verdad, un montón de cosas, cosas que a futuro marcarían las bases para lo que en tiempos venideros se le conocería como la Revolución Mágica, aunque, eso es una historia para otro día. En este último mes pasaron muchas cosas, todas igual de importantes, pero será mejor ir por partes. Primero, el tema de Eris, sucedió casi al mismo tiempo que la reunión de Rudeus con los líderes del gremio de magos. Ahora mismo ella estaba en el campo de entrenamiento con Sandor. Si bien no está entrenando por petición de Rudeus, eso no significa que ella no pueda recibir educación por parte de este emperador del norte. Entonces, ¿cuál dijo que era su objetivo, señorita Eris? Creo que era. Preguntó Sandor con una expresión amable. Él estaba sentado en el pasto con las piernas cruzadas y frente a él estaba su estudiante Eris Greirat en la misma posición que Sandor. Proteger a Rudeus a toda costa y poder luchar a su lado contra el dios dragón Orsted. Sí, el dios dragón, digo, comparado con él yo sí que soy un debilucho, ¿sabes? Llegué a enfrentarme a él en mi juventud. ¿Peleaste contra Orsted? Así es, fue mucho antes de renunciar a mi espada. En aquel entonces creo que tenía tu edad, era joven, vigoroso, ambicioso, pero también ingenuo, arrogante y estúpido. En aquel entonces me sentía invencible, pero, cuando me encontré con Orsted me di cuenta de lo grande que es el mundo. Nunca me había sentido tan humillado en toda mi vida. Eris se quedó algo pensativa al oír las historias de Sandor. Para cualquier otro serían historias fantásticas, pero para Eris era un método para aprender en caso de un futuro encuentro. Entonces dime, ¿cómo es que pelea Orsted? Yo, fui derrotada de un golpe y no pude ver mucho. Pues ya te digo que Orsted sí que es una eminencia del combate, es nivel divino en los 3 estilos de esgrima, y su magia está como mínimo a nivel imperial, además de que tiene magia exclusiva que ha pasado de generación en generación de dioses dragón. ¿Dioses dragón? No lo entiendo bien, ¿ya hubo dioses dragón antes de Orsted? Pero claro, señorita Eris, no sé exactamente cuántos son, pero todo inició con el primer dios dragón. Según las historias, él fue traicionado por sus 5 generales dragón y él los mató a todos, pero a su vez murió luego del combate. En cuanto a dioses dragón más recientes, tenemos a Urupen, fue el dios dragón anterior a Orsted. Él fue parte del grupo de héroes conformado por el rey dragón acorazado Perugius, el primer dios de la espada y el primer dios del norte Calman. Dicen que él era el dios dragón más débil de todos. Aún así, fue de gran ayuda en la batalla contra la Place, aunque murió durante el combate. Eris escuchó atentamente las palabras de su maestro. Ella encontraba cierto interés en este tipo de historias, pero, se estaban alejando del tema principal. ¿Qué más puedes decirme de Orsted? Es decir, ¿cómo es que él pelea? Bueno, al inicio no te toma en serio. Al inicio él tratara de provocarte, hacerte atacar primero solo para usar el estilo del dios del agua y derrotarte de un golpe. Así hizo conmigo, me creí sus probaciones y caí en su trampa. Él tratara de usar todo tipo de trucos contigo antes de siquiera tomarte como un oponente real. Entiendo. Una cosa más. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Por qué renunciaste a tu espada?
Oh, bueno, digamos que hace años metí la pata en grande, como dije, en ese entonces me creía el ser más grandioso del mundo, hice un montón de cosas para reafirmar eso, rompí mis propias reglas y al final, causé demasiado daño a las personas equivocadas, llegué a la conclusión de que yo ya no era digno de mi espada, así que se la cedí a mi hijo y yo adopté mi bastón, él debe estar ahí afuera, haciendo el bien, solo espero que no cometa mis errores. Eris pareció entender más o menos las palabras de Sandor, si bien no era una chica muy lista, también era una espadachina al igual que su maestro, lo que los hacía compartir cierta conexión. Ella estaba por preguntar más cosas pero... ¿pero qué mierda? ¿Pasa algo, señorita Eris? Preguntó Sandor al ver cómo Eris se llevó la mano al abdomen haciendo una ligera mueca de dolor. No lo sé, de repente me duele aquí. Quizás comió algo en mal estado. Como si lo supiera. Aún así, sí que duele. Bueno, quizás debamos dejar la charla por esta vez, porque no va a la enfermería a que usen magia de curación. Sí, suena bien, nos vemos, maestro. Cuídese, señorita Eris, y no olvide las enseñanzas del dios del norte. Sin más que decir, Eris tomó sus espadas y las ató de regreso a su cintura, luego se dirigió a la enfermería y pidió que usen magia de curación en ella. Había dos magos expertos en magia de curación, usaron un par de hechizos de nivel santo pero el dolor persistía. ¿Es en serio? ¿Ni siquiera su magia puede curar esto? Preguntó Eris sintiéndose molesta por la inefectividad de esos dos. Lo sentimos mucho, señorita, quizás no sea algo que se cure con magia, debería ir al médico de la ciudad, quizás ahí encuentre lo que busca. Inútiles. Eris pateó una silla rompiéndola en pedazos al instante y se fue de ahí totalmente de mal humor. El dolor no era tan intenso pero sí que era constante lo que la estaba molestando. Era extraño, había hecho lo que Rudeus le dijo, ya llevaba más de una semana sin entrenar como es debido, y tampoco ha tenido sexo con Rudeus durante esta semana, lo que contribuyó a aumentar su mal humor. Ahora mismo ella tenía unas ganas increíbles de cortar algo o a alguien con sus espadas. Ella salió de la universidad y pidió indicaciones a los guardias del lugar, le dijeron que el médico estaba en la entrada principal de la ciudad, lo que significaba que tendría que caminar un buen rato. No era problema para ella, pero ese dolor en su vientre sí que la estaba fastidiando. Ella comenzó a caminar por la ciudad, se había acostumbrado bastante a este lugar, le gustaba el alcohol que vendían aquí además de la comida, sin embargo, ahora mismo no tenía ganas ni de comer ni de beber, ella ni siquiera se había quitado sus ropas de entrenamiento. Estaba furiosa, la falta de entrenamiento, la falta de contacto físico con Rudeus y ese molesto dolor en su bajo vientre, todos estos factores están haciendo que Eris esté de un humor horrible, incluso había apretado los puños de manera inconsciente de la ira, estaba lista para golpear a quien sea que se cruce en su camino. Luego de un rato de caminar, ella llegó a la plaza principal de Sharia, era un lugar bastante amplio y cubierto de nieve por el constante clima frío y nevado. Según las indicaciones, el médico estaría cruzando la plaza, casi podía ver el cartel de madera, lo que la alivió un poco. Sin embargo, un hombre se había acercado a ella, era un hombre totalmente desconocido y uno muy llamativo y extravagante. Este hombre llevaba una túnica pintada de tonos de un arco iris, debajo de la misma llevaba unas botas que le llegaban a sus rodillas. Además, él llevaba no una ni dos ni tres, sino 4 espadas en su cadera, lo que fue algo bastante llamativo para Eris. En su mejilla había un tatuaje de un pavo real y su cabello estaba levantado en un estilo que se abría en la cima, similar a una parábola. El hombre se acercó a Eris y bajó su cabeza tratando de saludarla. Saludos, joven mujer, yo soy el Empe. Muévete. Eris soltó esas palabras de manera seca y directa. El médico estaba cruzando la plaza y este hombre la estaba deteniendo. Ahora mismo no tenía ganas de hablar, pero intento ser medianamente cordial y trato de simplemente ignorarlo, a pesar de que su cara era similar a la de una bestia agresiva y salvaje, un instinto primal que hizo que los transeúntes cercanos se alejaran y que puso en alerta a este hombre. ¿Pero qué? El hombre entró en alerta rápidamente y desenfundó una de sus espadas ante un posible ataque. Estás en mi camino, muévete de una vez. Eris dio un paso al frente mientras hablaba. Para ella, el hombre delante suyo no era más que un obstáculo, y uno muy molesto. ¿Qué demonios pasa con esta criatura? Al principio, el hombre no entendió las palabras que salían de la boca de esta chica, todo lo que vio fue una bestia hambrienta mirando su comida. Después, Eris desenfundó una de sus espadas, específicamente la que obtuvo en el continente demoníaco, colocando la otra en su espalda. Al final el hombre se dio cuenta de que esta bestia era una humana, y para colmo una espadachina, por lo que intentó apelar al diálogo aclarando su garganta.
Mi nombre es Aubert Corbete, la hoja de pavo real, veo que usas dos espadas, por lo que asumo que eres una fiel colega del Estillo del Dios del Norte al igual que yo, señorita, ¿sería tan amable de decirme dónde está el área de viajes? Tengo que asistir con urgencia al santuario de la espada por petición del Dios de... Te dije que te movieras, ¿acaso eres un sordo de mierda o qué? Irritada, Eris comenzó a caminar hacia él a paso lento y amenazante. Ahora mismo, Aubert dejó de ver a esa chica, ella decía que se aparte de su camino, pero él no captaba sus palabras, todo lo que él veía era una bestia con ansias de matar lo más cercano a ella, y para su mala suerte, él era lo más cercano. Irritada, Eris comenzó a caminar hacia él a paso lento y amenazante. Ahora mismo, Aubert dejó de ver a esa chica, ella decía que se aparte de su camino, pero él no captaba sus palabras, todo lo que él veía era una bestia con ansias de matarlo más. Aubert se dio cuenta que el diálogo sería inútil por lo que decidió pasar a la acción, y así, con una espada en su mano derecha, estiró su mano izquierda hacia la espada más corta en su cadera. Sin embargo, él blandió su hoja al revés en menos de un instante, interceptando el filo de la hoja de Eris que apuntó hacia su costado derecho y lo habría partido en dos de haber acertado. Eris se cansó de esperar y comenzó su ataque, estaba en una distancia perfecta para atacar, ella decidió que removería este obstáculo por la fuerza, su hoja voló como una bala a través del aire, ella había efectuado la hoja de luz lo más rápido que pudo con el fin de matar a este tipo de un solo ataque, un oponente normal no sería capaz de sobrevivir, con su ojo demoníaco activo, ella se lanzó al ataque. Eris se cansó de esperar y comenzó su ataque, estaba en una distancia perfecta para atacar, ella decidió que removería este obstáculo por la fuerza, su hoja voló como una bala a través del aire, ella había efectuado la hoja de luz lo más rápido que HMPH. Eris lanzó su hoja de luz la cual atravesó el aire con el objetivo de decapitar a este hombre, sin embargo, su ojo demoníaco le mostró que este hombre no era alguien normal. Aubert apretó con fuerza sus ambas espadas en sus manos y las usó para desviar al ataque de Eris. Eris logró anticipar esta acción a la perfección y ahora estaba balanceando su hoja en dirección opuesta. Para su sorpresa, la espada de Eris fue detenida por la espada que estaba en la mano izquierda de Aubert, ella estaba usando sus dos manos para blandir su espada, sin embargo Aubert solo estaba usando una para cada espada y aún así fue capaz de detener su hoja de luz y su ataque a la vez. Esta vez Aubert aprovechó la cercanía y pateó a Eris con fuerza, mandándola a estrellarse contra un montón de árboles cercanos. Por suerte, todas las personas presentes ya habían huido hace rato, incluso los guardias cercanos se había asustado de Eris y de este hombre. Carajo, ¿qué le pasa a esa jovencita? Por un momento sentí que iba a morir. Murmuró Aubert para sí mismo mientras comenzó a acercarse hacia el lugar donde aterrizó Eris. Había un montón de árboles rotos pero la mujer no estaba. ¿Habrá huido? Dijo Aubert para sí mismo mirando a sus alrededores, solo había nieve y nada más, pero, sintió un fuerte escalofrío detrás de él, y por puro instinto saltó hacia el frente. Instantes después vio como Eris salió de un montículo de nieve e intentó empalarlo por la espalda, su espada había cortado el espacio donde él solía estar a ser nada, aunque al final falló y solo logró cortar parte de su cabello. TSH, qué molesto eres. Gritó Eris volviéndose a lanzar hacia él de manera furiosa y agresiva. Aubert la recibió como pudo y ambos comenzaron a intercambiar estocada tras estocada. El estilo de Aubert era uno bien refinado, casi parecía que bailaba en lugar de pelear. Sin embargo, Eris era más como una amalgama de movimientos tanto ofensivos como defensivos. Sandor la había instruido muy bien con el objetivo de que Eris sea una espadachín muy versátil y capaz de intercalar entre estilos rápidamente si era necesario, lo que logró igualar la habilidad de Aubert. Su fuerza es sin dudas increíble, señorita. Sin embargo, el ganador de este baile seré yo. Aubert se había movido casi como una serpiente, y barrió los pies de Eris con su pierna desestabilizándola por completo. TSH. Eris chasqueó la lengua sintiéndose muy molesta y viéndose forzada a tomar una de las telas de la ropa de Aubert para estabilizar su cuerpo. Eris chasqueó la lengua sintiéndose muy molesta y viéndose forzada a tomar una de las telas de la ropa de Aubert para estabilizar su cuerpo. Aubert se anticipó a esto y cortó la tela rápidamente con una de sus espadas, haciendo que Eris caiga en la nieve. La chica se reincorporó rápidamente pero se vio obligada a esquivar un tajo que iba justo a su cuello, pero esto fue un engaño, el tajo no iba a su cuello, pasó de largo y fue hacia su mano. Eris tomó una decisión rápida y tuvo que soltar su espada o de lo contrario perdería una mano. Tan pronto como su arma cayó ella trató de recuperarla pero Aubert la pateó lejos y la espada se hundió en la nieve. Aubert sonrió ligeramente, sintiéndose seguro de su victoria. Eso es todo, ahora solo debo rematarla y ¡qué mierda!
Auber se cubrió al instante con su espada larga, evitando así un corte que lo hubiera partido en dos desde arriba. No logro verlo bien, pero Eris había sacado una segunda espada de su espalda, una espada de color blanco que poco a poco estaba tomando un color rojizo. Auber se cubrió al instante con su espada larga, evitando así un corte que lo hubiera partido en dos desde arriba. No logro verlo bien, pero Eris había sacado una segunda espada de su espalda, una espada de color blanco que poco a poco estaba tomando. El metal de su espada estaba rechinando ligeramente ante el forcejeo de ambas hojas. Sentía que su espada estaba por ceder. Nunca había visto una espada así, pero con solo verla podía intuir que esa arma era de calidad suprema. Él lo sentía. A este paso su espada se iba a romper, por lo que rápidamente enfundó su espada corta y metió su mano dentro de su túnica, sacando dos canicas de color negro. Técnica original del dios del norte. Bomba lacrimógena. Auber lanzó ambas esferas negras hacia Eris, la cual logró reaccionar a tiempo y se alejó un par de metros. Las dos esferas explotaron donde ella solía estar, dejando una nube de humor negro que la hizo lagrimear ligeramente al inhalar un poco. Sin embargo, ella no se molestó en limpiar sus lágrimas, estaba en alerta máxima. Auber había desaparecido, su ojo demoníaco estaba activo y permitiéndole ver unos 5 segundos en el futuro. Era lo máximo que Eris podía ver. Si lo forzaba más sufría fuertes dolores de cabeza, por lo que decidió no forzarse más y dejar su límite en 5 segundos. Ella mantuvo la hoja del dragón del caos en lo alto y adoptó la postura defensiva del dios del agua. No había sonido alguno, hasta que de entre los árboles salieron un montón de cuchillos pequeños que ella no logró esquivar y uno se terminó incrustando en su ojo, o al menos eso habría pasado. Eris sudó frío, su ojo demoníaco le había mostrado su propia muerte. Ella se apresuró y rodó a la izquierda esquivando los cuchillos. Sin embargo, Auber había salido de entre otro montón de nieve intentando emboscarla. Eris había logrado desviar más cuchillos, y al final nuevamente había comenzado a forcejear. Tanto ella como Auber tenían expresiones serias en sus rostros. Ambos sabían que podrían morir si se distraían aunque sea un segundo. Jeje, sí que es habilidosa, señorita. ¿Me permite? ¿Sabe su nombre? Cierra la boca. Te dije que te quites de mi camino. No puede ser. Auber de repente sintió una presión increíble bajo su espada. Eris estaba superándolo en fuerza. Al inicio él parecía llevar la ventaja, pero ahora mismo se estaba viendo superado por la fuerza bruta de Eris. Al final, Eris concentró el Touki en su espada y liberó una hoja de luz a quemarropa directo a la cara de Auber, el cual quedó totalmente incapaz de defenderse. Auber de repente sintió una presión increíble bajo su espada. Eris estaba superándolo en fuerza. Al inicio él parecía llevar la ventaja, pero ahora mismo se estaba viendo superado por la fuerza bruta de Eris. Al final, Eris concentró el Touki en su. La hoja de luz atravesó el aire y estuvo a punto de tocar a Auber, aunque para sorpresa de Eris el cuerpo de Auber explotó dejando una nube de humor blanco. ¿Y qué? ¿Dónde se fue? Eris estaba jadeando ligeramente, su cuerpo estaba soltando vapor por el calor que emitía. Se puso en guardia otra vez y miró el lugar donde estaba Auber. Su cuerpo ya no estaba, en su lugar había un simple tronco. Tiempo fuera, señorita. Eris se dio la vuelta instantáneamente al oír eso y vio a Auber saliendo de entre otro montículo de nieve. Fue extraño, nunca lo vio meterse ahí, si siquiera la nieve había sido movida. Auber se levantó con las manos en alto mirando a Eris fijamente. Fiu, la técnica de sustitución me salvó, aunque perdí mi espada, una pena. Murmuró Auber para sí mismo mientras tiraba su espada, la cual se había roto, incapaz de soportar la hoja de luz de Eris. ¿Qué? ¿Acaso te rindes? Preguntó Eris de manera escéptica sin bajar su espada. Auber se quitó la nieve que tenía encima antes de hablar. Así es, sé que ahora mismo estamos en un punto muerto, pero tengo asuntos muy importantes que atender y no tengo tiempo para perder la vida. El dios de la espada me está esperando, así que, por ahora. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Una tercera persona había aparecido entre medio de Eris y Auber. Auber no se vio sorprendido al ver a esta persona. Después de todo, él mismo decidió rendirse al sentir la presencia de este hombre acercándose. Eris no se había dado cuenta de él, ya que estaba muy centrada en Auber, aunque su mirada se suavizó enormemente al verlo. Rudeus. La furia de Eris se esfumó rápidamente y fue reemplazada por una expresión de felicidad y amor al ver al joven hombre de cabello blanco y ojos azules, y en el lugar, rápidamente enfundó su espada y se acercó él dándole un fuerte abrazo. Ten más cuidado, Eris, recuerda que tú abrazas muy fuerte. Murmuró Rudeus al oído de Eris, ya que ella lo estaba abrazando con aún más fuerza de lo normal. Ahí se quedaron ambos jóvenes abrazados frente a Auber, el cual se sintió algo incómodo. Sí que son una pareja muy melosa, pensó Auber mirando a esos dos antes de aclarar su garganta.
Lamento interrumpir su momento amoroso, yo soy el emperador del norte Aubercorvete, mejor conocido como la hoja de pavo real, ¿usted me suena? Esos ojos y ese cabello, ¿no es usted, Rudeus Greyrat, me equivoco? Las palabras de Auber devolvieron a Rudeus a la realidad, el chico palmeó un poco la espalda de Eris indicándole que lo suelte, Eris soltó un bufido de molestia y lo soltó dándose la vuelta para ir a buscar su otra espada que se había hundido en la nieve dejando a Auber con Rudeus. Sí, ese soy yo, así que, emperador del norte Auber, ¿eh? ¿Qué te trae por aquí? Primeramente me gustaría decir que es un gusto en conocerlo, señor Rudeus, no todos los días se ve a alguien que derrotó a un rey demonio inmortal, en cuanto a mis asuntos por aquí, digamos que me perdí, ¿podría decirme dónde queda el área de viajes? Tengo algo de urgencia para llegar al santuario de la espada. ¿El área de viajes? Está cerca, camina por la calle principal y ve a la entrada norte de la ciudad, verás un letrero grande, ahí es el lugar. ¿En serio? Muchas gracias, me gustaría charlar un poco más pero debo retirarme, un gusto en conocerlo, señor Rudeus. Sin más que decir, Auber agachó ligeramente su cabeza y se dio la vuelta retirándose a gran velocidad hacia el lugar indicado por Rudeus, un momento después, Eris regresó con Rudeus ahora con ambas espadas en su cintura. Ese tipo sí que era muy raro, dijo Eris de manera más tranquila mientras se pegó al costado de Rudeus. ¿Segura? Veo que pelearon, ¿no? ¿Por qué fue? Ese imbécil se interpuso en mi camino, luego intenté matarlo, ahora lo recuerdo, tengo que ir al médico, este dolor me está matando. ¿Dolor? Pues ¿qué tienes? Como si lo supiera, vamos de una vez, planeaba ir sola pero ir contigo será mucho mejor. Veamos de qué se trata. Sin más que decir, Eris tomó a Rudeus de la mano, entrelazando sus dedos con los de él y regresaron a la plaza para ir directamente hacia el médico local. Si bien la medicina está en un segundo plano en este mundo considerando la magia, eso no significa que la medicina no exista, después de todo no siempre se puede contar con un mago que sepa usar magia de curación y hay ciertos dolores o síntomas que no se pueden tratar con magia. Había unos 5 doctores y unas cuantas enfermeras y enfermeros en el lugar, Rudeus tuvo que quedarse en la recepción esperando mientras que Eris fue llevada a hacerse algo así como un chequeo médico general, Rudeus se quedó ahí sentado pensando en lo del gremio de magos, habían llegado a un acuerdo de abrir una pequeña extensión de la universidad que estaría bajo el mando de Rudeus en conjunto con Aemond, demás dirigentes del gremio de magos y el subdirector de la universidad Genius Alpas, ya habían acordado que los costos de construcción serían totalmente cubiertos por el gremio y que a Rudeus se le concedió el título de profesor especial, en otras palabras, él cumplirá el cargo de atender una sola clase al día, en lugar de otros maestros que atendían muchas clases al día, se le pagaría por ello y además podría seguir con sus actividades normales de estudiante especial. El gremio de magos también le presentó las investigaciones de Rudeus a la universidad los cuales quedaron igual de impactados, por eso accedieron tan fácilmente, y le dieron a Rudeus la potestad de tener bajo su mando a una clase de infantes cuando inicie el año que viene, hasta entonces, el gremio y la universidad ya se estaban poniendo manos a la obra para llevar esto a cabo, si las teorías de Rudeus podían ser confirmadas entonces eso significaría una revolución para el mundo de la magia, las únicas condiciones de Rudeus era que le den la mitad del dinero generado por estas actividades, que le den la libertad total de enseñar como él lo vea necesario sin la necesidad de apegarse a las normas de la universidad y por último, que le den una membresía de rango S dentro del gremio, obviamente sus condiciones fueron aceptadas sin problemas, Rudeus ahora solo tenía que esperar a que empiece el siguiente año escolar para que llegue una nueva tanda de estudiantes jóvenes, después de todo la universidad acepta estudiantes desde los 5 años en adelante. Luego de unas pocas horas, Eris regresó a la recepción acompañada de uno de los médicos y una enfermera, aunque por alguna razón, Eris tenía una sonrisa de punta a punta, tenía los brazos cruzados sobre su pecho y tenía la frente en alto. ¿Y bien? ¿Al final qué es lo que tienes? Preguntó Rudeus con cierta curiosidad. Eris por su parte infló el pecho de manera orgullosa mientras bajó la mirada hacia Rudeus. HMPH. Lo sabía. Sabía que esta vez sí se daría. ¿Qué? Rudeus quedó confundido pero fue el doctor el encargado de despejar sus dudas. Señor Rudeus, le hicimos unos cuantos exámenes médicos a la señorita Eris, su condición física está totalmente impecable y perfecta, pero, había una pequeña anomalía en su bajo vientre, nos tomó un tiempo verificarlo pero ya logramos confirmarlo, la señorita Eris está pasando por su primera semana de embarazo, felicidades. ¿Lo ves? Ahora sí que tendremos una familia feliz. Eris, embarazada.
Rudeus se quedó algo pasmado al oír eso, si bien es algo que esperaba que sucediera eventualmente, tampoco significaba que la sorpresa sería menor. Nunca antes había tenido hijos ni en esta ni en su anterior vida, pero, tenía cierta experiencia criando a los hijos de sus enemigos. Aún así, tener uno propio era impactante. Eris estaba radiante de felicidad. Ella jaló a Rudeus de los brazos y lo hizo levantarse de la silla solo para abrazarlo con todas sus fuerzas. Rudeus, ahora ya podremos tener nuestra familia feliz. Tú estás feliz también, ¿no? Eris miró a Rudeus con una expresión expectante. Rudeus, quien se había quedado en blanco, reaccionó ante las palabras de Eris y se le quedó mirando. Era el rostro de una de las mujeres que más amaba en el mundo. Obviamente, no podía decir que tenía una favorita entre ella, Silpi, Linia o Pursena, pero aún así, Eris fue la que más tiempo ha estado a su lado, por lo que no pudo evitar sentir como una pequeña lágrima de felicidad bajara por su mejilla. Ahora tenía todavía más razones para volverse el más fuerte. Después de todo, ahora iba a ser padre. Matrimonio, era un concepto bastante ajeno a Rudeus. En su vida pasada ni en sus sueños más salvajes habría pensado que se casaría. Aún peor, nunca creyó que se casaría con no una, ni dos, ni tres, sino 4 mujeres a la vez. Sonaba algo bizarro cuando lo decías en voz alta, pero ahora que Eris estaba embarazada sabía que quizás sea hora de avanzar un paso más. Aún así, ¿cómo carajos hace uno para casarse? Ni siquiera ha asistido a una boda en toda su existencia, solo sabe lo básico: una ceremonia, comida, bebidas, una fiesta y demás, pero así se encontraba algo perdido en el tema, por lo que recurrió a preguntar a sus 2 fieles amigos Sanova y Cliff. Empezó por Sanova. Después de todo ya era un hombre de 26 años que ya estuvo casado una vez, y no solo esto, también estaba viudo. Así que matrimonio. Maestro, cuando yo me case, envié un obsequio que consistía en ganado, tropas y comida a la familia de mi oreja. Según Sanova, era una tradición en Shirone enviar regalos de todo tipo a la familia de la persona con la que te vas a casar. Medio que entiendo, supongo que también va a la inversa, ¿no? La verdad que no, en mi familia es el hombre quien debe proveer los regalos. A la conversación se unió Cliff, quien ya llevaba un rato escuchándolos. Es lo opuesto en Millis, a la mujer se le da una dote para entregársela al esposo. Cliff últimamente ha empezado a juntarse con mucha más frecuencia con ellos, considerando que Rudeus y Sanova eran sus únicos amigos. Tenía sentido. A veces daba pena verlo solo cuando el Inalise no estaba con él. Oh, suena interesante. ¿Qué más puedes decirme? Pues, a cambio de eso, el hombre está obligado a proporcionar asistencia a la familia de la esposa si ésta lo necesita, aunque las costumbres matrimoniales varían según la raza. ¿En serio? ¿Qué me dices de, no sé, los elfos? Preguntó Rudeus, teniendo en cuenta que Silpi es una elfa a medias, así que quizás ella también tenga sus propias opiniones respecto a un matrimonio, aunque Cliff se rascó la cabeza con cierta pena. Pues, me gustaría hablar, pero no sé mucho de los elfos. ¿Qué? Pero hasta donde sé ellos son prácticamente vecinos de Millis en el Gran Bosque. Cierto, pero cuando terminó la guerra de la Place tomó posesión el actual rey elfo Anasterian, el cual es un rey con políticas altamente aislacionistas. Los comerciantes que entran allá están fuertemente regulados y vigilados, además de que Millis intentó enviar espías y ninguno regresó. Honestamente casi no se sabe nada de lo que pasa dentro de sus muros. Pues ya que, ¿qué otra cosa serviría? Una casa, ¿no? Ah, eso sí, en un matrimonio el hombre usualmente es quien debe proveer un hogar. En eso estoy de acuerdo, maestro. ¿De qué sirve casarse si no tendrás un lugar donde vivir? Además, Rudeus, las chicas no pueden entrar al dormitorio de los hombres ni viceversa. Normalmente, las parejas que se casan aquí dejan los dormitorios y se buscan un hogar en la ciudad, o postergan el matrimonio hasta graduarse. Aunque, maestro, es un caso diferente si la chica es alguien de clase alta con su propio hogar, pero, si no es el caso, depende del hombre proporcionar un hogar. Rudeus se veía algo pensativo. De por sí ya tenía muchas en la cabeza, pero ya pasó un día desde que supo que Eris está embarazada. Naturalmente, un intenso sentimiento de felicidad llegó a él, pero, también se dio cuenta que fue un imbécil con suerte. Se preguntaba qué habría hecho si Eris resultaba embarazada justo después de la primera vez que tuvieron sexo. Eso sin dudas habría sido un problema gigante, pero ahora tenía dinero hasta para regalar, por lo que en lo económico estaba totalmente cubierto. Así que una casa, ¿eh? Muy bien, veré dónde conseguir una. Si no, también puedo contratar a alguien para que me construya una. ¿Qué? Espera un momento, Rudeus, ¿te vas a casar? Preguntó Cliff con mucha curiosidad mientras que Sanova estaba igual. Rudeus notó que los dos se le quedaron mirando y se rascó un poco la parte trasera de su cabeza.
Bueno, digamos que sí. Entiendo, será con Eris, ¿verdad? Aunque también están Linia y Pursena, y también está Fitz, que en realidad es mujer y griega. Espera, ¿no vas a...? Sí, me casaré con las cuatro, ¿por qué no? Eso fue un grave error para Rudeus. Cliff es un devoto creyente de la religión de Millis, una religión que apoya totalmente la monogamia. Rudeus pasó los siguientes 10 minutos siendo regañado y sermoneado por Cliff, el cual se la pasó hablando sobre la importancia de la fidelidad durante el matrimonio, que no es algo que se deba tomar a juego y que se debía jurar amor y fidelidad eternos a una sola persona. No bastó con que Rudeus dijera que no es un creyente para evitar que Cliff siga con sus sermones barra regaños. Al final, luego de 10 minutos, Cliff se calmó y se sentó. Lo siento Rudeus, es que, me tomaste por sorpresa, yo aún no me he casado con Lise, le prometí que primero removería su maldición antes de casarme con ella, pero, que tú vengas a decirme que te vas a casar con 4 mujeres a la vez, sería inaudito en Millis. Bueno, no soy creyente así que no podría importarme menos, pero gracias por el sermón. Con los dos callados, Sanova tomó su oportunidad para dar su opinión sobre el asunto. Maestro, sé que no me incumben los motivos de sus decisiones, pero me gustaría saber qué lo llevó a tomar una decisión tan importante. Oh, es fácil, Eris está embarazada. Punto punto punto. Punto punto punto. Tanto Cliff como Sanova se quedaron callados ante las palabras tan casuales de Rudeus, fueron tan casuales que sonaba a broma, al punto en que Cliff se levantó de su silla y se acercó a Rudeus tomándolo de los hombros y agitándolo de un lado a otro. ¿Pero qué mierda te pasa? No puedes hablar de algo tan importante como el embarazo de tu pareja de una manera así de casual. Vamos, fue sin querer, lo siento mucho, ya suéltame o me vas a marear. Rudeus se liberó de Cliff con facilidad. El chico se calmó después de un momento mirando a Rudeus con una expresión de reprimenda. HMPH, Rudeus, tienes que tomarte las cosas más en serio, un embarazo es algo súper serio, fue buena idea tomar la decisión de casarte de una vez, supongo que Eris está de acuerdo, ¿no? Aún no, pero sería imposible que diga que no, ella ha querido un bebé desde que hace rato. Oh, ya veo, de todos modos, felicidades Rudeus, si vas a casarte, podría ser el sacerdote de bodas. Tú. Planeaba contratar a alguien de por aquí. Ja. Ese montón de ineptos no se comparan a mis habilidades, soy un genio después de todo, créeme, no encontrarás a un mejor sacerdote que yo en esta ciudad, además, como somos amigos, no te cobraré. Oh, ya me tienes con eso amigo. Con eso dicho, Sanova se ajustó los lentes y se acercó a Rudeus para dar sus propias felicitaciones. Maestro, lo felicito por este paso más en su vida, si aún tuviera mi posición como príncipe, le habría regalado unas 100 hectáreas como regalo de bodas, espero me disculpe. No pasa nada, tengo dinero de sobra, aunque por ahora debo decírselo a las demás, tengo que irme, cuídense. Sin más que decir Rudeus se despidió que Cliff y Sanova y se dirigió al laboratorio de Nanaoshi, la mayor parte de sus ingresos son gracias a ella y debía cumplir su parte del trato haciendo de batería móvil para ella. Muy bien, creo que con este patrón de círculos aquí, y este otro por aquí, podría funcionar, ¿tú qué dices, Dojo? Sí, creo que funcionará, ¿cuántos intentos ya llevamos? Este sería el intento número 25, no estamos acercando, pero te noto algo distraído, ¿pasa algo? Pues, digamos que ahora seré padre. ¿Qué tú, qué? No me digas que fuiste tan irresponsable como para embarazar a alguien. Vamos, tampoco me eches la culpa, es algo que ya teníamos planeado. Oh, entiendo, lo siento, aún así, ni siquiera tienes 18, ¿no? Creo que en nuestro mundo estarías totalmente jodido. Tienes razón, ¿tú qué habrías hecho si estuvieras en mi posición, eh? Tengo curiosidad. ¿Qué? No me preguntes esas cosas, imbécil. Supongo que eres de esas personas que no tienen pareja y esas cosas, lamento haberte discriminado, cierra la boca, tenía un novio pero, discutimos y todo terminó ahí, Tenía planeado arreglar las cosas durante el viaje a Shibuya pero terminé aquí de la nada. Sin más que decir Nanaoshi regresó a dibujar círculos mágicos nuevamente, aunque, ella misma soltó un suspiro seguido de un leve murmuro. Pero sabes, si estuviera en tu situación, estaría feliz con que la persona en cuestión se quede a mi lado, con eso es más que suficiente para mí.
Al día siguiente, Rudeus se puso las cosas en marcha. El primer paso era obviamente hacer una proposición. Primero fue por Eris, ella fue la primera embarazada y la que más tiempo ha estado a su lado, así que sería justo preguntarle primero a ella. Él fue al campo de entrenamiento de la universidad, donde casi siempre estaría entrenando con Sandor, a pesar de que el doctor le recomendó encarecidamente estar en reposo por el bienestar del bebé. Ella no hizo mucho caso a las recomendaciones. Si bien dejó de lado los combates de entrenamiento, no ha abandonado sus ejercicios más básicos de balanceos con la espada. Eris, ¿qué tanto haces, preguntó Rudeus caminando hacia ella e interrumpiendo sus balanceos. Su cuerpo estaba sudando un poco, lo que indicaba que mínimo llevaba media hora así, pero ella se detuvo tan pronto como escuchó a Rudeus llegar y su expresión seria y determinada fue reemplazada por una cara feliz. ¿Qué parece que estoy haciendo? Tengo que seguir haciéndome más fuerte. Eso lo sé, pero ¿recuerdas lo que dijo el doctor, no? Nada de entrenamientos físicos muy intensos, lo sé, pero no puedo simplemente quedarme de pie sin hacer nada. Por cierto, ¿tú qué estás haciendo? Solo vine a verte, ¿acaso no puedo ver a mi querida Eris? Sé claro que puedes. ¿Quieres que entrenemos juntos? ¿Qué tal si caminamos un poco? Suena bien para mí. Eris tomó la iniciativa y se acercó a Rudeus tomándolo fuertemente de la mano. Eso le sacó una sonrisa a Rudeus y comenzaron a caminar por los extensos terrenos de la universidad. ¿Sabes? He estado pensando mucho en los nombres que podríamos ponerle al bebé. Dijo Eris en un tono de emoción y felicidad mientras caminaba junto a Rudeus por las calles de la universidad, lo que dejó algo sorprendido a Rudeus, ya que no pensó que Eris ya estaría pensando en un nombre. ¿Qué? ¿No llevas ni un mes embarazada? ¿No crees que es muy pronto? Claro que no. Mi mamá decía que es de ese tipo de cosas que tienes que saber desde el primer momento. ¿Así? ¿Y qué nombres tienes en mente? Digo, ni siquiera sabemos si será un niño o una niña. Será un varón. Eso te lo aseguro. ¿Y qué harías si fuera una niña? Yo solo sé que será un varón. Tú confía, Rudeus. Eris se veía bastante insistente en tener un hijo varón. Rudeus no lo recordaba muy bien, pero según las tradiciones el que el primer hijo de un matrimonio sea varón es símbolo de buena suerte o cosas así. El chico supuso que Hilda le metió esa idea a la cabeza cuando seguían en Roa hace ya varios años. Muy bien, digamos que es un varón. ¿Qué nombres tienes pensados? HMPH. Tengo unos cuantos, quizás Aldebarán, o quizás Ars, ya sé. Podríamos llamarlo como el dios del norte Calman. La emoción de Eris era evidente, había pequeñas estrellitas en sus ojos, aunque todos los nombres que mencionó Eris eran nombres de héroes que existieron alguna vez. Calman fue el primer dios del norte y miembro del grupo de héroes que derrotaron a la clase. Aldebarán fue un héroe humano que luchó contra la emperatriz demonio Kisirika hace unos 4200 años. Y Ars fue un héroe humano de hace ya varias generaciones que participó en la primera gran guerra entre humanos y demonios. Fue tanta su importancia que cuando se fundó el reino de Asura su capital fue nombrada Ars en su honor. Todos nombres de héroes humanos. ¿Por qué esa preferencia? Porque son nombres increíbles. Estoy segura de que si le ponemos un nombre así será un guerrero espectacular. Ja, sí que tienes mucha imaginación, aunque yo también tengo mis propuestas. ¿Qué tal? No lo sé, Yuji. No suena mal, pero sigo pensando que deberíamos ponerle un nombre de algún héroe. ¿Qué tal si cuando nazca, tenemos un combate? Si yo gano, se llamará Yuji, si tú ganas, tú le pones el nombre, trato. Trato. Sin más que decir, los dos jóvenes siguieron caminando juntos por la universidad. Recibían alguna que otra mirada de envidia de tanto estudiantes masculinos como femeninos, dado que tanto Rudeus como Eris eran bastante atractivos físicamente, siendo Eris la que más destacaba por su flameante cabello carmesí y sus dos prominentes espadas en su cintura. La caminata fue algo silenciosa. Eris tenía una enorme sonrisa plasmada en su rostro mientras que Rudeus se veía ligeramente nervioso. Para este punto no sabía muy bien cómo empezar, así que luego de meditarlo unos minutos decidió que será más fácil decirlo directamente. Oye, Eris. ¿Sí? ¿Qué pasa, Rudeus? ¿Qué tal si nos casamos de una vez? La cara de Eris se quedó estática al oír eso y se detuvo de golpe. No, no se detuvo, en realidad se tropezó y cayó al suelo de cara para sorpresa de Rudeus, aunque su sorpresa fue más grande al ver que se puso de pie en un instante. Eris. Rudeus no recibió respuesta. Eris se le quedó mirando unos segundos, su rostro lentamente se fue enrojeciendo hasta que cubrió la totalidad de su cara. Ella apretó sus puños con fuerza y de manera algo titubeante comenzó a hablar. Rudeus. ¿Sí?
Eso no es justo. Yo iba a pedírtelo primero. Ah, ¿de verdad? ¿Y cuando planeabas decirlo, pues, bueno, iba a pedírtelo en algún momento. No se vale. PFFT, vamos, no te enojes, mira, ¿qué tal si hago como que no pregunte nada y me lo pides tú? Pero, no sería lo mismo. Solo inténtalo, quizás te haga sentir mejor, adelante Eris, ánimo. Bien. Aquí voy. Rudeus se quedó ahí parado mientras que Eris dio vueltas en círculos por unos largos 30 segundos antes de pararse frente a Rudeus haciendo esa pose que él se sabe de memoria para este punto, piernas ligeramente abiertas, brazos cruzados por encima del hombro y con la frente en alto, ella se aclaró la garganta un par de veces tratando de calmar sus nervios. Rudeus. ¿Te gustaría, casarte conmigo? Eris se quedó callada esperando la respuesta de Rudeus, él sintió como el tiempo se volvía más lento en su cabeza, recordó algo de su vida pasada, en su vida pasada nunca se había sentido tan solo, el sentimiento era tan grande que dolía, todo desde la partida de esa persona, y aunque sus estudiantes intentaban hacerle ver lo contrario ese sentimiento simplemente seguía ahí, solo y sin nadie más. Eris se quedó callada esperando la respuesta de Rudeus, él sintió como el tiempo se volvía más lento en su cabeza, recordó algo de su vida pasada, en su vida pasada nunca se había sentido tan solo, el sentimiento era tan grande que dolía, todo es. Sin embargo, desde que llegó a este mundo, desde que comenzó una nueva vida ya no como Satoru Gojo sino como Rudeus Greirat, ese sentimiento se ha ido disminuyendo poco a poco, un paso a la vez, quizás aún quede un leve atisbo de eso, pero ahora mismo, luego de oír las palabras de Eris, puede sentir con total seguridad que ese sentimiento se ha desvanecido por completo. Su mente regresó a la realidad y miró a Eris la cual seguía esperando una respuesta, todo el cuerpo de Eris estaba temblando y parecía que iba a llorar en cualquier momento, sin embargo ella hizo su mejor esfuerzo para no derrumbarse ahí mismo, Rudeus soltó un breve suspiro seguido antes de dar su respuesta. Jajaja. Rudeus había comenzado a reírse ligeramente, no era una risa de burla o algo así, era más como una risa de alivio, aunque Eris no pudo evitar quedarse confundida. ¿Qué es tan gracioso? Nada, es solo que me alegra bastante estar vivo, ¿sabes? Y en cuanto a lo otro, sí acepto casarme contigo. La cara de Eris se había puesto aún más roja que antes y tragó saliva para hablar una vez más. Entonces, si te casas conmigo, ¿verdad? Lo acabo de decir, ¿no? Ahora que estás esperando, ven aquí antes de que se me cansen los brazos. Rudeus abrió sus brazos de par en dirección de Eris la cual simplemente ya no pudo contenerse más y se lanzó a los brazos de Rudeus con todas sus fuerzas, presionando su cuerpo contra el de Rudeus con todas sus fuerzas. Rudeus abrió sus brazos de par en dirección de Eris la cual simplemente ya no pudo contenerse más y se lanzó a los brazos de Rudeus con todas sus fuerzas, presionando su cuerpo contra el de Rudeus con todas sus fuerzas. Eris se quedó pegada a él un buen rato antes de comenzar a hablar en voz baja un poco menos avergonzada. Gracias, Rudeus. Gracias porque... Pues, por hacerme tan feliz. Oye, no se vale, yo iba a decir eso primero. HMPH, pues ahora estamos a mano. Ok, dejémoslo en empate. Rudeus. ¿Sí? Te amo. Yo también te amo.